Muy buenos días. Les bendecimos en el nombre del Señor en este domingo un poco lluvioso, pero contento porque se ha limpiado un poco la atmósfera de esta ciudad. Aquí estamos saludando de la Comuna Naranja, la radio Tu Encuentro, y este es tu programa, La Hora de Gracia. Quien dirige el pastor Andrés Aravena te da un caluroso saludo, muchas bendiciones en este día. Y quiero compartir, lo más hermoso, partir con la palabra de Dios. Efesios 2:8 y 2:9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Qué hermoso saber que por gracia somos salvos, que por gracia hemos recibido tanta misericordia, y nos promete el Señor a través de este es el corazón de lo que vendría siendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos retomando nuestros programas los días domingos. Vamos a estar los domingos y los jueves, y los domingos en directo transmitiendo tu programa La Hora de Gracia. Estábamos en los últimos programas, estábamos viendo un tema muy importante para el reino de Dios, para el cristiano, y ese tema se llama la soteriología. Entonces, por allí cortamos. Hoy día en la mañana se pasó el primer programa que sirve como introducción, así que voy a hacerte un rápido repaso de lo que significa este tema tan importante que quizás tú nunca has escuchado por este término, soteriología, pero que sin lugar a duda, y estoy convencido que en tu iglesia te predicaron y te enseñaron este principio, porque es el principio básico de nuestro cristiano. Antes quiero saludar a la gente que nos sigue por el internet, a la gente que nos sigue por el YouTube, a la gente que nos sigue en vivo y en directo, y tengo algo para bendecir tu vida. Mira, tengo estos 5 vales de una óptica Franco, que está aquí en el paradero 11 de Vicuña Maquena, 12,5, perdón, de Vicuña Maquena 7087. Tengo 5 vales con un descuento especial que te van a hacer allí. También hay una posibilidad que tú recibas atención oftalmológica solicitando tu hora ahí. Entonces, si tú tienes problemas con tus ojitos, con tu vista, si tú tienes problemas para hacer tus lentes ópticos, ven acá a la radio. Yo voy a dejar estos 5 vales acá en la radio con el hermano Alfredo, y acá está mi firma, el timbre de la iglesia, y vas con esto allá a la óptica y te van a hacer un interesante, pero muy interesante descuento. Es decir, muy interesante descuento. Para ponerte un ejemplo, había un hermano que consiguió una receta que la cotizara por allí, le costaba 160,000 pesos. Allí en la óptica le salió el 50%, más o menos para eso. Así que óptica Franco, aquí en Vicuña Maquena, paradero 12,5 frente al líder. Así que vamos a dejar estos vales en la radio, hay 5 para el mes de octubre, solamente te sirve esto, ¿ya? Saludar también a la gente que nos sigue en el internet, como dije, a la gente que nos sigue también en YouTube, un grupo de amigos de la iglesia, del grupo de amigos de hombres de Oasis, un grupo muy importante que nos juntamos los días martes a hacer una escuela bíblica. Pastor Joaquín, que nos sigue en Corea, Pastor Abraham en Paraguay, José y Natalia, que nos siguen en Suiza, Elda, Edita, Eduardo Jiménez en Argentina, y mucha gente que nos está escribiendo. Así que para ellos y para ustedes principalmente, que están escuchando esta emisora hoy día en la mañana, ya en familia, preparando para tomar un rico desayuno, preparar este día para congregarse. Así que va a ser un hermoso día. Y recuerda, todos los domingos vamos a estar en este nuevo horario de las 9 hasta las 10, y vamos a correr para salir a congregarnos, a predicar su palabra. Hoy día, a quien les habla tiene una maratónica jornada. Tengo que estar a las 10:30 en el culto, a las 2, a la 1 en una reunión de pastores, a las 2 predicando, pero el Señor dice que levantará y dará fuerzas como las águilas. Así que confiando que el Señor tenga misericordia nomás con nosotros. Vamos a entrar y vamos a hacer un rápido resumen de lo que hemos visto, ¿cierto? ¿Qué es lo que enseña esta doctrina?
todo cristiano debiese tener un entendimiento claro y preciso de lo que es el tema de la salvación. Saber por qué es necesaria la salvación, que a Dios le plació, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenarlo, a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, por Jesucristo. Mira, ahí tenemos el versículo que tanto escuchamos, Juan 3:17, 3:16. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mucho se habla de la vida eterna, ¿ah? Se habla de como un efecto futurista, ya escatológico, y si bien es cierto, es un tema muy interesante la escatología. La vida eterna es clara y precisa, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, todo cristiano, el fin que Dios ha puesto en su cuerpo, en su iglesia, que Él personalmente estableció en el tiempo de los apóstoles, es que tú te edifiques, que tú recibas conocimiento, que tú recibas la sabiduría precisa de tu identidad como cristiano. Tú debes saber de qué familia eres, quiénes son tus padres, quiénes son tus hermanos, quiénes son tu parentela. Tú debes saber como ciudadano quién es tu presidente, cuál es tu constitución, cuáles son tus gobernantes, cuáles son tus deberes y tus derechos como ciudadano. Pero hay algo más importante que todo cristiano debe saber, es saber nuestra identidad ante Dios. Nuestra nueva posición. Dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados. El día que alguien te compartió el Evangelio, ¿cierto? El día que alguien te compartió el Evangelio y que tú confesaste al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, el día que tú recibiste el perdón de tus pecados, el día que tú te arrepentiste de corazón, y cuando Dios invadió tu vida y tú renaciste, eso se llama, a grandes rasgos, tu salvación, tu nuevo nacimiento. Por lo tanto, es importante conocer esa parte de nuestra vida espiritual, porque ahí se basa toda nuestra vida de creencia, nuestra relación personal con Dios. Recuerda, dice que estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora cuando tú entras, Dios te saca de las tinieblas a la luz, de la muerte a vida, tú tienes que saber tus deberes y tus derechos que tú tienes en esta nueva vida. Y eso todo cristiano debe saberlo. Todo maestro, todo pastor, toda iglesia debe, pero obligadamente, darlo a conocer, enseñarlo a su pueblo, ¿ya? Entonces, ¿por qué es necesaria la salvación? Tú tienes que saber por qué es necesaria la salvación. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Ya? Mucha gente cree que la salvación Dios la dejó en manos de nosotros mismos. No, hermano, de ninguna manera. Dios hizo a través de su Hijo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito a través de su unigénito. ¿Para qué? Todo aquel es libre, toda criatura está predestinada, toda criatura destinada a todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira qué hermoso, mira qué hermosa obra, mira qué lo que brota del corazón de Dios, un corazón lleno de piedad, de misericordia, de amor y de gracia, que nos permite a través de su Hijo Jesucristo reconciliarnos con Dios. Entonces, pastor, ¿qué debemos hacer? Me han enseñado, tengo que diezmar, tengo que ir mucho a la iglesia, tengo que orar mucho, tengo que orar, ayunar. Mira, dice Efesios, ¿cómo se logra la gracia? Y esto estoy haciendo un rápido resumen. Dice Efesios 2:8, no lo dice el pastor Andrés Aravena, lo dice la Biblia, dice Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo
por gracia, gracia, charis, favor inmerecido, ¿ya? Por gracia sos salvo por medio de la fe. ¿La fe en qué? En la obra consumada de Jesucristo, en su palabra, lo que dice su palabra. Y esto no es de vosotros, pues un don de Dios, es un regalo de Dios. Y te lo viene y te lo reafirma. El versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Estoy haciendo un rápido resumen de cómo se obtiene la salvación. No es por obra, hermano querido, no es por obra, es por fe. ¿Fe en qué? En que Jesucristo murió por los pecados del mundo. En que todas sus promesas, que todo su fundamento, que toda su doctrina está establecida a través de la Biblia. No en hombres, no en religiones, sino que a través de la Biblia. Entonces, ¿por qué es necesario? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se recibe? Ya lo vimos. ¿Por qué es necesario obtener la salvación? ¿Y qué contempla? ¿Cuál es el pensamiento? Mucha gente dice, no, somos todos, Dios nos creó, así que somos todos hijos de Dios. Hermano querido, lamentablemente no es así. El hombre cayó allá con Adán y ahí se cortó la relación, se estancó el plano, el proyecto de Dios que tenía para el hombre, por la desobediencia de Adán. Y ese pecado es el que destituyó de la gloria al hombre. Entonces, tenemos que saber, hermano querido, tú tienes que saber de la seguridad de la salvación. Es fácil obtener algo a veces, es fácil obtener algo, sí, en toda cosa se puede obtener algo, pero te digo, tenemos que conocer nosotros que la salvación es un don de Dios. Y Dios no se anda con medias como somos los hombres. Dios es perfecto. Dios es lleno de misericordia, de amor, de gracia, de soberanía. Entonces, el cristiano debe saber la seguridad de ser salvo, la seguridad de ese hecho precioso. El día que tú recibiste al Señor Jesucristo, de ese día precioso donde Dios hizo que su Hijo invadiera tu corazón, ese día que tú naciste de nuevo. Por lo tanto, se nace una sola vez, ya lo vamos a ver allá cuando Nicodemo está hablando con Jesús, una sola vez. Tú no recibes un nuevo nacimiento, después te portas mal, te mueres, vuelves a... Porque no es así, que tú estás renaciendo muchas veces, una sola vez. Entonces, la seguridad, es cristiano, la seguridad de la salvación. Las evidencias de la salvación. Mucha gente dice yo soy salvo, pero las evidencias, te digo verdaderamente, a veces la gente habla de que es salvo, pero la verdad las cosas es que tú miras los frutos de ellos y no hay evidencias de que esa persona es salva. Entonces tienes que saber las evidencias que tiene la salvación. Entonces vamos a repasar, y yo creo que se nos va a ir muy rápido, pero es importante reafirmar esto, es un tema muy importante, lo que es la soteriología. Soteriología es el término que se le da a toda la doctrina de la salvación. Entonces, como te decía, seguramente no te lo enseñaron con este término, porque viene del griego, de soterio, y significa salvación, y logo es un tratado. Entonces, de ahí se desprende lo que es la doctrina de la salvación. ¿Ya? Entonces, y obviamente que tú, en el momento que tú recibiste tu salvación, tu pastor, tu maestro, tu escuela dominical, te están enseñando mucho de eso. Y si no es así, pídele a tu pastor, pídele a tu pastor, a tu maestro, que te enseñe sobre este tema. Y si Dios ha puesto en este programa, en este siervo, enseñar esto, es porque quiero llegar, y el Señor quiere llegar a tu vida, a tus oídos, a tu hogar,
para que tú te concentres. Esta es una serie de programas que yo creo que va a durar unos 8 o 10 programas, más o menos. Yo creo, te digo, es muy profundo y muy serio, y aún en 8 o 10 programas no vamos a poder contemplar nunca toda su inmensidad y su profundidad de lo maravilloso que es el tema de la salvación. Pero haremos lo que el Señor ponga. Muchas religiones, hermanos, tienen un concepto de cómo lograr la salvación. Entonces, por ejemplo, el Islam. El Islam se debe, es la gente que alaba a Mahoma, a Alá. Entonces, tiene 5 pilares para escapar del fuego eterno. Y primero que tienen que tener un testimonio. Ellos tienen que con su vida dar testimonio. Tienen que tener un solo Dios, que es Alá o Mahoma. La oración, ellos tienen que orar 5 veces al día. 5 veces al día para ir en un proceso de en búsqueda de la salvación. La limosna para ellos es obligatoria. Entonces tienen que, es parte, como estar comprando un pasaje de avión, ellos tienen que dar limosna. El ayuno, ellos tienen que ayunar constantemente y tienen que tener un control sobre lo que es la comida y el sexo. Tienen un concepto totalmente distinto a lo que un cristiano cualquiera puede pensar. Y la peregrinación a la mezquita. Entonces, esos 5 pilares que la religión del Islam ha establecido como, una vez cumplido, tú ya puedes entrar a la vida, obtener la vida eterna. El budismo, el budismo basa su salvación en que el fiel se debe destruir al cielo, y esto produce que lo físico se debe destruir, y viene el proceso de la reencarnación, y ahí habla que tú te puedes reencarnar en un animalito, en un gatito, en un perrito, en una mosca. Entonces, bueno, eso no es el tema, ahora vamos a entrar. Pero ahí está centrada ellos, en la reencarnación. El hinduismo aconseja llevar una vida ordenada según la ley natural y ética del Dharma, para escapar de la muerte posterior del sujeto. El judaísmo, también ellos son monoteístas. Y el judaísmo observa la ley y una vida moral y física y correcta. El cristianismo se centra en la obra de Jesucristo, en la predestinación y la salvación por fe. Hay también en una subdivisión. Entonces, entendiendo mi salvación. Hoy solo se enseñan métodos de hombre de acuerdo al lente denominacional. Todas las denominaciones tienen en alguna forma una forma distinta. Te digo, dentro del mundo del cristianismo tenemos distintas formas que te llevan a conseguir la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el elemento? ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida para entender tu salvación, para obtener tu salvación, bien digo, significa que está basado en el Evangelio, en las Santas Escrituras. Porque allí hay establecidas buenas nuevas. 75 veces en el Nuevo Testamento se establece que las buenas nuevas son las buenas noticias que dan como la primera base de lo que es la salvación. Entonces, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido, dice Timoteo. Y versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado por Dios para toda buena obra. Entonces, la Biblia confirma que en Cristo está nuestra salvación. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estaba establecido, estaba profetizado que venía un Salvador,
Y ese era el Hijo de Dios. Entonces, a través de su venida, su reencarnación, Dios mismo reencarnado en Jesús, el único objetivo, hay dos objetivos principales que tuvo Jesucristo acá en la tierra. Una es salvar al mundo, segundo, establecer su iglesia. Fundamentalmente son los dos, y mostrar a Dios, este Dios que en alguna forma dice que nadie ha visto al Padre, pero Jesús mismo dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces tenemos a Dios reencarnado en Jesús. Entonces, Cristo es tu salvación. Muchos creen ser salvos o creyentes, pero Hebreos 4.2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Entonces aquí en Hebreo también se está estableciendo que la salvación es por fe, no es por obra. Dice allá, te leía yo en Efesios 2.8, dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y después en el 9 dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, muchos, dice aquí está Hebreo, está diciendo que muchos escucharon la palabra de Dios, pero no les sirvió de nada. ¿Por qué? Porque, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Entonces, es importante para el hombre, para la mujer que está buscando a Dios, es que tenga fe no en el hombre, sino que en el hombre que lee su palabra, el hombre que predica su palabra, el hombre que literalmente te interpreta como dice la Biblia, que es a través de la fe. La fe es creer que Jesucristo, su obra consumada en la cruz, fue necesaria para nuestra salvación. Entonces, muchos ignoran completamente cuál es la fuente de la salvación. ¿Ya? Entonces, normalmente las religiones te enseñan que la fuente o el punto de partida para obtener tu salvación parte de ti, parte de tus obras, de tu ofrenda, de lo que tú vas a ofrecer a Dios. Pero Isaías 61.1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de las cárceles. Este versículo, Isaías 61.1, es el versículo que Jesucristo mismo proclamó en la sinagoga siendo un niño. Allí verdaderamente él personalmente se muestra como el Hijo de Dios. Fue un choque tremendo para los sacerdotes y las religiones de aquellos tiempos, pero con autoridad Jesús dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Él es cierto que era hijo de José y María, pero él se presenta aquí como el Hijo de Dios, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas. Buenas nuevas es el Evangelio. Entonces todo lo que está en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios. Obviamente en el Antiguo Testamento, pero aquí Jesús mismo hablando, ¿cierto? Buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de las cárceles. Entonces ahí Jesucristo se está proclamando como el Salvador del mundo. Entonces, quiero llevarte y detenerme un poquito donde nosotros encontramos la doctrina, donde podemos fundamentar que somos salvos o que cómo se establece el proceso de salvación. Y eso sin lugar a duda que es a través de la Biblia. Lo que dice la Biblia es cierto que nosotros vamos a ¿cómo que se llama? Librerías cristianas, encontramos mucha literatura, las religiones cada día, las sectas cada día están ofreciendo métodos distintos
para llegar a Dios, pero a través del Evangelio es lo que dice la Biblia, es la única forma. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Sí? No hay otro camino que no sea a través de Jesucristo, no hay un camino para llegar a Dios, para obtener la salvación que no sea a través de Jesucristo. Entonces, hoy día, para entender nuestra salvación, para nuestras vidas, existen métodos humanos. Hay gente que ellos te prometen o te establecen un método humano. Teorías humanistas, cuando digo teoría humanista, en que todo radica en el esfuerzo del ser humano para lograr el favor de Dios. Ideologías humanas. Ideología viene de la idea, de interpretación. Entonces, si bien es cierto, también puedo tomar la Biblia, la pongo como base, la leo, pero mi interpretación produce una idea personal que yo tengo. Entonces, tampoco es que aún teniendo la Biblia como base, como excusa, introduzco una idea humana, una ideología. Entonces, eso todo, acuérdate que Dios inspiró los autores que escribieron el libro y allí vació su espíritu está en ese libro, su espíritu está en ti. Y entonces es lo que fluye, por eso mucha gente compra una Biblia y no la pueden leer. Entonces ¿qué sucede? Es que tú tienes que saber interpretar la Biblia. Tienes que interpretar la Biblia, ¿ya? Para entender nuestra salvación. Lo primero que debo entender para contemplar mi salvación es tener claro y categórico qué es el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el efecto y la consecuencia que tiene ese pecado. Entonces, el pecado parte ¿dónde pasa? El pecado es desviarse del blanco, ¿cierto? Eso lo hemos establecido. Es desviarse. Entonces, tengo que entender el concepto de pecado. ¿Ya? Primeramente, porque ese fue el elemento que cortó la relación entre el hombre y Dios. Y ese pecado está allá, en Adán. Entonces vamos a través de estos programas, vamos a entender qué sucedió allá y cómo lo que... Pero pastor, ¿qué me afecta a mí lo que hizo Adán? Es decir, sí nos afecta. Y lo vamos a ver en los programas más adelante de cómo nos afectó. Entonces, ese pecado cometido por Adán y Eva afectó y tuvo consecuencias en la vida del ser humano. Rompió todo el proceso o el proyecto de Dios con referencia a lo que Dios había creado cuando Él puso en la tierra a Adán. Y pudo poner mucha gente, pero puso a Adán ¿por qué? Porque Él era su creación y Él quería que nosotros fuésemos de la simiente de Adán. Por lo tanto, éramos semilla de Adán. Entonces, esa semilla, ella estaba contaminada. O sea, ahí vamos a ver más adelante. Segundo, se enseña y se lleva a los hombres a la salvación. Pero aquí caben algunas preguntas que hacen. ¿Es salvo la persona que te está enseñando? ¿Él es salvo? ¿Él ha recibido salvación verdaderamente? ¿Él conoce el camino a la salvación? Entonces muchas veces hay ciegos que guían a ciegos. ¿Sabe la persona que te está llevando, que te está predicando el Evangelio? ¿Sabe cuál es la posición del hombre, de tu vida, sin Dios? ¿La sabe? Entonces, ¿qué sucede? Que hoy día las religiones, el mundo contemporáneo que estamos viviendo, que todo es rápido, han establecido métodos humanos para obtener salvación y te meten en un microondas espiritual, digo yo, porque te detienen, te hacen hacer una confesión y ya, tú fuiste salvo. Hermano, no es así. Tú tienes que entender primeramente tu posición, donde tú encuentras, qué te apartó de Dios, tú tienes que entender. Porque dice, muchas veces tú preguntas, ¿tú eres salvo? Y la gente no sabe todavía. Pero dice su palabra, dice que Él escribirá nuestra
sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo tanto, una persona que es salva, te digo, está escrito en su corazón que Él es salvo. Entonces, hoy día te meten muchas veces en un microondas espiritual. En algún momento a mí me pidieron, siempre he contado esto, que me pidieron los jóvenes de la iglesia porque ellos querían salir a evangelizar. ¿Y cómo iban a hacer el evangelismo? Iban a estar ahí en los semáforos, cuando diese la luz roja, llegaban los vehículos ahí, se acercaban los jóvenes, hacían que la persona repitiera una oración y daba la luz verde y la persona se iba. Y te digo, automáticamente ellos decían, ellos son salvos, te digo, pero ellos ni siquiera habían escuchado de su posición, de su verdad, de quién es Jesucristo, de la hora consumada, nada. Entonces, eso es lo que yo llamo un microondas espiritual. Te digo, no es tienes que entender todo el contexto, tienes que profundizar, tienes que aceptar esta revelación progresiva que Dios tiene sobre su pueblo, sobre sus hijos. ¿Ya? Entonces, los métodos actuales o humanos que hoy día muchas veces se predica no mencionan lo que dice la Biblia y no la usan como un texto fideligno y básico y bien interpretado. No mencionan a Dios como un ser supremo, no hablan del pecado y no enseñan tampoco de la provisión divina que es Jesucristo. No saben ni toman en serio lo que es el tema de la salvación. Ni siquiera ellos mismos han obtenido salvación para ello, y te lo digo responsablemente. Muchos predicadores, aún desde los púlpitos, ellos muchas veces, pastores, maestros, iglesias completas, hay que no han recibido la salvación, y lo dice el Señor, lo advirtió. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice que harán milagros, echarán fuera demonios, pero dice yo no te conozco. Entonces es importante. Debes saber, hermano querido, debes saber cuando tú recibes salvación, cuál es lo que te motiva para seguir a Cristo. Muchos, y de esto te quiero advertir, cuidado, muchos no conocen el verdadero evangelio y lo reducen a un pequeño acto, a una pequeña acto rápido de microondas para que tú te conviertas entonces, pero Jesús sabía esto, Jesús todo lo sabe y lo advirtió en Mateo. Te voy a leer lo que dice Mateo. Dice, están haciendo, y eso, si bien es cierto, lo dijo Jesucristo y aparece en el libro de Mateo, pero también en el 2016 en Chile y en muchas partes del mundo está sucediendo lo que te voy a decir. Dice Mateo capítulo 23, versículo 13. Capítulo 23, versículo 13. Jesús está advirtiendo que esto iba a pasar y le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, ya en el tiempo de Jesús, los escribas y los fariseos, los políticos, ellos eran partidos políticos religiosos de ese tiempo, que ya lo habían rechazado a él. Estaban rechazando su evangelio y mucha gente quería seguir a Cristo y ellos se ponían por delante y decían, entonces le establecían obras o cumplimiento de la ley. Entonces Jesucristo es categórico y preciso y le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, le dice, hipócritas, sí, no anduvo con chicas, como decimos acá en Chile. Dice, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, los escribas y fariseos era un grupo que habían atacado el ministerio y la obra de Jesucristo. Entonces estaban estableciendo todo un sistema de legalismo religioso y que no aceptaban que por fe ellos podían entrar al reino, es decir.
después en el 23:15 les vuelve, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hace 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Entonces, el prosélito, la palabra prosélito que se ocupa acá es una persona que ha caído 2 veces. Entonces, sin Cristo es un inconverso. Entonces venían estos fariseos y los escribas y lo tomaban y le metían otra doctrina. Pero con esa doctrina de los escribas y fariseos no podían entrar al reino de Dios, porque era por obra, era por leyes, era por religiosos. Entonces la persona venía, buscaba entrar al reino de Dios, lo tomaban estos escribas y fariseos, entonces le establecían otro método, otro camino. Entonces Jesucristo miraba y decía, pero si ellos vienen buscando el reino de Dios, se encuentran con los escribas y fariseos, y esto dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué recorréis mar y tierra para hacer un prosélito una vez hecho lo hace 2 veces más hijo del infierno que vosotros? Si los escribas y fariseos ya eran hijos del infierno, entonces todo lo que dice aquí en Mateo 23:15, no te lo digo yo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué recorréis mar y tierra para hacer un prosélito 2 veces perdido? Y una vez que lo ha hecho, 2 veces hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías de ciego. Entonces, esto, cuidado, no estamos en el 2016 lejos de lo que Jesús ya nos advirtió, de que había muchas religiones, muchas personas que siguen haciendo prosélitos, porque a través de las religiones, a través de las sectas, a través del humanismo, la gente va buscando a Dios. Hoy día, te digo la verdad de las cosas, que mucha gente que siente la necesidad, de acuerdo a lo que estamos viviendo en este mundo tan contemporáneo, tan rápido, hay una capacidad, una necesidad intrínseca en el hombre de buscar a Dios. Entonces van a las iglesias, van a las sectas, van a estos movimientos, van a campañas evangelísticas y van a muchos lugares, compran Biblia, todo, porque hay una necesidad en el hombre de buscar a Dios. Pero te digo, esa necesidad no ha muerto, sigue aún, quizás te diría, más viva, de buscar a Dios. Lamentablemente, cuando invitamos a la gente a la iglesia, la gente no quiere ir a las iglesias, pero esa necesidad de buscar a Dios persiste y cada día va a estar en más aumento. Entonces, cuidado, porque hemos reducido el evangelio a un rito solamente, ritos que se hacen nomás, organizaciones humanas que predican el evangelio, y te digo, Chile se está plagando de organizaciones, de religiones humanas, Chile y el mundo, de secta, de líderes que a través del humanismo están tratando de llevar a la gente supuestamente a la salvación eterna. Pastores que en algún momento predicaron de un evangelio, hoy día son coach y están en alguna forma interpretando no lo que dice la Biblia, porque no les cupo, no lo supieron interpretar, no les fue suficiente, y ellos están estableciendo estrategias humanas de marketing como para vivir una vida de creencia, una vida de salvación. Te digo, Jesucristo lo sabía y lo dejó establecido. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque hacéis que recorréis mar y tierra para hacer prosélitos, y una vez lo hecho, lo hace 2 veces más hijos del infierno. Eso está sucediendo. Entonces, hermano querido, tienes que tener cuidado, tienes que saber, tienes que ser instrumento de Dios para preocuparte de tu salvación, para preocuparte de tu posición en Cristo, para saber de tu posición en el reino de Dios, primeramente en ti, tu esposa, tus hijos, y después ser instrumento de Dios, ponerte en las manos de Dios para que prediquemos el evangelio que es bíblico, ese evangelio que produce. Mira, si no es fácil predicar el evangelio. Jesucristo no le fue fácil cuando estuvo en la tierra. A Jesucristo se levantaron sacerdotes, se levantaron partidos políticos y lo atacaron hasta llevarlo a la cruz. Entonces te digo, una de las señales
Cuando tú predicas el evangelio perfecto, el evangelio exacto, es que se van a levantar enemigos contra ti. El día que no se levanten enemigos contra ti, piensa un poquito y analízate caso estás predicando verdaderamente el evangelio bíblico. Pero cuando hay alguien, y lo dijo Paul Washington, hace poco, un gran predicador que hay, bautista, dijo, si tú predicas a Jesucristo y no se levantan enemigos, preocúpate de lo que estás predicando. Porque el evangelio exacto, produce choque de tinieblas, produce choque de pensamiento. El pensamiento divino, el pensamiento bíblico rompe las tinieblas que están afectando y dominando al mundo actual. Romano lo advierte, dice que nosotros no tenemos que acomodarnos al mundo. El mundo acomoda todo, pero el evangelio es tácito, es preciso. Y entonces cuando penetra el evangelio en tu vida, en tu hogar, en un país, en una ciudad, en una iglesia, y te advierto, querido pastor, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Se van a levantar contra los predicadores, contra los pastores, contra las iglesias, contra los medios de comunicación. Se van a levantar personas que son de las tinieblas, que entre paréntesis creen en Dios y producen porque se produce un choque de soberanía. Cuando el reino de Dios llega, cuando la luz del reino de Dios, del evangelio penetra, produce un choque pero categórico en lo que son las tinieblas reinadas por Satanás. Cuando Jesucristo está en el monte orando con sus apóstoles allí, y vienen los soldados y van a apresar a Jesucristo, verdaderamente ellos no lo ubicaban bien los soldados. Entonces llegan al grupo ahí y preguntan, ¿quién es Jesús? Y Jesús del medio del grupo se adelanta y dice, yo soy. ¿Y saben lo que sucedió? Y eso está en la Biblia. ¿Saben lo que sucedió? En ese momento, las tinieblas representadas por los soldados que venían a apresar al Hijo de Dios se presentan sobre la persona misma de Jesucristo. Y se produce un choque de potestad de ahí. ¿Y qué pasó? En la presencia del Espíritu Santo, en la presencia de Jesucristo como persona, en la presencia de su evangelio, las tinieblas caen y producen roces y producen alteraciones. Entonces, eso es lo que pasa hoy día. Entonces, no es fácil predicar cuando tú predicas el evangelio exacto, el evangelio. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra salvación, nosotros tenemos que, como pecadores, tenemos que entender que nuestra salvación fue un milagro divino. Estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando alguien te compartió el evangelio, cuando tú renaciste, cuando recibiste, cuando fuiste declarado santo, cuando tu nombre fue inscrito en el libro de la vida, fue un milagro. Mira, muchos nos daban un 5 por nosotros. Nuestros familiares, nuestros amigos, la sociedad no daba un 5 por nosotros. Sin embargo, Dios tuvo misericordia, tuvo gracia para sacarnos, rescatarnos de allá, del bulevar, de allá donde estábamos. Él se inclinó, dice, eso es gracia. Se inclinó, nos tomó, y eso es un milagro divino. Por lo tanto, nosotros como pecadores tenemos que saber de dónde nos sacó el Señor. Mira, cuando Dios te salvó, se produjo un hecho sobrenatural. Nadie, ni un médico, ni un psicólogo, ni tus padres, ni un ministro, nadie te podía sacar de ahí. Sin embargo, Dios produjo un milagro sobrenatural para trasladar de muerto a vivo, de las tinieblas a la luz. Eso es un hecho. Entonces nosotros como cristianos debemos saber eso. Entonces, tan grande fue ese milagro el día que tú renaciste, que es tan grande como la creación del mundo. Mire qué importante, porque dice que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Es grande, es importante, y eso sucedió el día que tú le reconociste, o el día que tú le reconozcas al Señor como tu Señor, en tu vida como Señor y Salvador. Es tan grande el hecho de tu salvación, que es tan grande como la resurrección de Cristo Jesús.
cuando Jesucristo renació. ¿Qué es la salvación? Ya vamos a ir terminando. Salvación es la liberación de un peligro o de un sufrimiento, de un estado catastrófico a un estado normal. Salvación contempla un significado de victoria. Bíblicamente se refiere a una liberación espiritual. Jesús lo iguala como la entrada al reino de Dios. ¿De qué somos salvos? De la ira y la justicia de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí el pecado separa al hombre de Dios. ¿Qué son las buenas nuevas del Evangelio? Son reconocer y saber de mi condición espiritual y moral del hombre en una decadencia total. Estábamos muertos espiritualmente en delitos y pecados. Y Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Esa es tu salvación. Esa es la soteriología. Eso es salvación. Efesios 2:1. Y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. El destino final que teníamos nosotros en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Apocalipsis 22:15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago. El día que tú recibes al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Pasó volando esta mañana, esta hora, y ya la próxima semana, en el próximo programa, estaremos viendo, este programa tú lo puedes escuchar el día jueves, de 5 a 6 creo que lo van a pasar, y lo puedes repetir y te insto a que llames por teléfono y no escribas acá a la radio. Ya, mi teléfono es 9-518-0204, Andrés Aravena, y te recuerdo, voy a dejar acá en la radio 5 bonos de descuento especial para el mes de octubre para que soluciones tu problema de vista de lente en la óptica Franco aquí en Vicuña Maquena, paradero 2:30 frente al líder. La señora Liliana te va a atender y te va a hacer un hermoso y gran, importante descuento. Hermanos, nos estamos despidiendo en el nombre del Señor. Hoy día es día de congregarse, tenemos que correr, tenemos que servir. Este es el día más glorioso para nuestra vida, estar en el cuerpo de Cristo, congregados, alabándole, bendiciendo, recibiendo alimento, predicando su evangelio. Te saludo en el nombre de Jesús, saludando y esperando que tengamos una hermosa semana en Cristo Jesús y que meditemos sobre lo que es la soteriología, la teología de la salvación. Que todo cristiano, todo hijo de Dios debe saber de dónde nos sacó el Señor. La próxima semana ya estaremos hablando sobre esto, el pecado que separa al hombre de Dios. Lo que es el pecado original, lo que son las transgresiones, porque necesito y quiero, y Dios ha puesto en mi corazón enseñarte cuál es tu posición, qué es lo que es la salvación, qué fue esa obra tan maravillosa que Jesucristo hizo en la cruz para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Me despido en el nombre del Señor y muchas gracias. Muchas gracias por haber compartido estos minutos. Si tienes alguna inquietud, escríbenos, llámame por teléfono 9-518-0204, Pastor Andrés Aravena. Si quieres que visite tu iglesia, que podamos hacer algún curso de evangelismo, de doctrina, alguna prédica, alguna conferencia, invítanos, porque la verdad las cosas que sin costo nosotros estamos predicando su evangelio de Cristo. Porque por gracia hemos sido salvos, por gracia quiero servir al Señor en este tiempo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, ya se terminó, van a ser las 10 de la mañana y te reitero, los domingos de 9 a 10, todos los domingos en vivo en directo, el día jueves vamos a estar repitiendo este programa por si lo quieres repasar y llámanos por teléfono a la radio para que nosotros podamos recibir tus inquietudes, también tus opiniones, porque podríamos estar malinterpretando, podemos haber expresado algo, todo en un marco de amor, de respeto. Son bienvenidas, no somos dueños de la verdad, tratamos solamente de a través del Espíritu Santo predicar y enseñar su evangelio
y usar los dones que el Señor nos ha dado. Si alguien se siente afectado, si alguien en alguna forma siente que lo que hemos dicho en este programa no se alinea con tu pensamiento, conversémoslo. Será bienvenido porque tenemos que edificarnos, somos parte del cuerpo. Quizás tú eres el hígado, el corazón, los ojos, los oídos, pero la verdad las cosas que eso es el cuerpo. Edificándonos, y dice edificándose unos a otros. Quien nos derrota, quien nos ataca, son los hijos de Satanás, son los hijos del enemigo, ese que y ayer leíamos una palabra tan preciosa en, en la Biblia que hablaba de que Dios nos da las nuevas fuerzas como águila y dice que Él se preocupa de los enemigos. Él se preocupa. Así que me despido hasta el domingo a las 9 de la mañana, hasta las 10 de la noche, en tu programa La Hora de Gracia. Recuerda, retira esto acá en la oficina de la radio. Buenas tardes.